¿Cuántas veces has buscado respuesta bíblica sobre la masturbación y solo encontraste silencio incómodo de la iglesia, condenación extrema sin compasión o permisividad total sin fundamento? Has luchado en secreto durante años con esta práctica, sintiéndote el único cristiano con este problema, sin nadie con quien hablar honestamente. Hoy vamos a tener la conversación más honesta, bíblica y compasiva que la iglesia necesita tener sobre la masturbación y el cristiano. No sermones vacíos, no condenación sin solución, no permisividad sin verdad, sino una conversación real sobre una lucha real que afecta a millones de creyentes en silencio. No saltes este video por nada en el mundo. No pienses que ya sabes todo sobre este tema, porque lo que voy a compartir hoy es diferente de todo lo que has escuchado. Es verdad bíblica mezclada con gracia genuina y pasos prácticos reales. Quiero recordarte una vez más que no fuiste tú quien encontró este canal de historias hebreas. Fue este canal el que te encontró a ti, precisamente cuando más necesitas esta conversación que nadie quiere tener contigo. Cada video tiene propósito divino, y este tiene el propósito de traer luz a tu oscuridad secreta. Antes de comenzar, voy a contarte una historia sobre un hombre de Dios que luchó durante décadas con esta práctica, experimentando el ciclo de caída, culpa, promesas y recaída, hasta que finalmente encontró libertad genuina. Lo que le sucedió te mostrará que hay esperanza real más allá de la lucha perpetua. Comenta ahora mismo: necesito esta conversación, como declaración de apertura. Y si no estás suscrito, hazlo inmediatamente. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, y este mensaje será tu consejero honesto. Si abandonas este video, seguirás en el ciclo de vergüenza sin salida. Voy a comenzar con la historia. En las tierras de Canaán vivía un hombre llamado Caleb, levita dedicado al servicio del templo desde joven. A sus 13 años, Caleb descubrió accidentalmente el placer de tocarse mientras se bañaba. Nadie le había explicado qué era, qué significaba, si era correcto o incorrecto. Solo sabía que se sentía bien y que después se sentía terriblemente culpable. Así comenzó un ciclo que duraría 25 años. Caleb se masturbaba, sentía culpa devastadora, prometía a Dios nunca más hacerlo. Pasaban días o semanas, la tensión crecía y volvía a caer. Cada caída era seguida por depresión espiritual, dudas sobre su salvación, vergüenza profunda. Caleb intentó todo para detenerse: ayunos extremos que debilitaban su cuerpo pero no sus deseos, oraciones de horas clamando liberación que no llegaba, pactos con Dios que rompía inevitablemente, evitar toda situación de tentación aislándose completamente. Nada funcionaba. Lo que más atormentaba a Caleb era la soledad de su lucha. Como levita, era visto como ejemplo de pureza. Predicaba sobre santidad mientras batallaba en secreto. No podía confesar a nadie porque destruiría su reputación y ministerio. Vivía una doble vida que lo consumía desde adentro. A los 30 años, Caleb se casó con Raquel esperando que el matrimonio resolvería todo. Al principio mejoró significativamente. La intimidad regular con su esposa disminuyó la urgencia. Pero después del nacimiento de su primer hijo, cuando Raquel estaba exhausta y la intimidad se volvió escasa, el viejo hábito regresó. Caleb volvió a masturbarse, ahora sintiéndose aún más culpable porque era casado. La culpa afectó su matrimonio. Se volvió distante, irritable. Raquel sentía que algo estaba mal, pero no sabía qué. A los 38 años, Caleb cayó en depresión severa. Los pensamientos suicidas comenzaron a visitarlo. Soy hipócrita, predico pureza y vivo en pecado. Dios debe odiarme, nunca seré libre. Un día, en su punto más bajo, un profeta anciano llamado Isaí lo encontró llorando solo en el templo. Isaí, con discernimiento espiritual, le dijo:
Sé lo que te atormenta, no eres el único y hay camino de salida. Caleb, desesperado, confesó todo por primera vez en su vida. Isaí escuchó sin condenación, luego habló con sabiduría. Hijo, tu lucha es real, pero tu enfoque ha sido equivocado. Has tratado de vencer solo lo que solo puede vencerse en comunidad. Has buscado liberación instantánea cuando Dios ofrece transformación gradual. Has vivido en vergüenza cuando Dios ofrece gracia para el proceso. Isaí le enseñó principios que transformarían su vida. Confesión a hermanos de confianza para romper el poder del secreto. Entender las raíces de la conducta más allá del acto físico. Gracia para las caídas sin abandonar la lucha. Intimidad con Dios como fuente de satisfacción más profunda. Y para los casados, comunicación honesta con la esposa sobre necesidades. El proceso de liberación de Caleb no fue instantáneo. Tomó 2 años de trabajo intencional con caídas ocasionales que disminuyeron gradualmente, pero finalmente experimentó libertad genuina, no perfecta, sino real. Caleb ahora dedica su ministerio a ayudar a otros en la misma lucha, ofreciendo la conversación honesta que él nunca tuvo. Escucha con toda tu atención, porque lo que voy a decirte es diferente de los extremos que probablemente has escuchado. La historia de Caleb representa a millones de cristianos atrapados en un ciclo de lucha, vergüenza y soledad que la Iglesia ha fallado en abordar honestamente. Hoy vamos a tener esa conversación honesta. Primero, necesito reconocer algo que muchos predicadores no admiten. La Biblia no menciona la masturbación directamente. No hay un versículo que diga, no te masturbarás. Esto no significa que esté automáticamente permitida, pero sí significa que debemos ser honestos sobre lo que la Escritura dice y no dice, aplicando principios generales con sabiduría y humildad. Segundo, necesito validar tu lucha. Si batallas con masturbación, no eres raro, no eres el peor pecador de la iglesia, no eres el único cristiano con este problema. Estudios muestran que la gran mayoría de hombres cristianos han luchado con esto en algún momento, y un porcentaje significativo de mujeres también. El silencio de la iglesia ha creado una epidemia de vergüenza solitaria que destruye más que la práctica misma. Tercero, necesito ser honesto sobre por qué la masturbación es problemática espiritualmente, sin exagerar ni minimizar. El problema principal no es el acto físico aislado, es lo que generalmente lo acompaña y lo que produce. Analicemos honestamente. Primer problema real. La masturbación casi siempre involucra lujuria mental. Jesús dijo en Mateo 5:28 que quien mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Cuando te masturbas, ¿en qué piensas? Generalmente en fantasías sexuales con personas reales o imaginarias que no son tu cónyuge. Esa lujuria mental es pecado claro según las palabras de Jesús, independientemente del acto físico. Segundo problema real. La masturbación entrena tu sexualidad para el egoísmo. Dios diseñó la sexualidad para ser compartida, para dar placer a otro, para crear vínculo. La masturbación es lo opuesto, placer solitario, enfocado completamente en ti mismo. Con el tiempo, esto afecta tu capacidad de intimidad genuina con un cónyuge porque has entrenado tu cuerpo y mente para satisfacción egoísta. Tercer problema real. La masturbación frecuentemente se vuelve compulsiva. Lo que comienza como acto ocasional puede convertirse en adicción que controla tu vida. Cuando no puedes detenerte aunque quieras, cuando organizas tu día alrededor de oportunidades para hacerlo, cuando afecta tu trabajo, relaciones y espiritualidad, has cruzado a territorio de esclavitud. Cuarto problema real. La masturbación crea ciclo de vergüenza que destruye tu relación con Dios. El patrón típico es caída, culpa extrema, distanciamiento de Dios, promesa desesperada, periodo de abstinencia, tensión creciente, nueva caída.
Este ciclo puede perpetuarse por décadas, destruyendo tu gozo espiritual, tu seguridad en Cristo, tu paz interior. Pero aquí necesito ser igualmente honesto sobre algo que muchos predicadores exageran. La masturbación no es el pecado imperdonable, no significa que perdiste tu salvación, no te hace peor que cristianos que luchan con chisme, orgullo o avaricia. Es pecado serio que debe abordarse, pero es pecado que tiene solución en la gracia de Cristo como cualquier otro. El problema es cuando vivimos en él sin lucha, sin arrepentimiento, sin búsqueda de libertad. Ahora comenta una experiencia sobre cómo la Iglesia ha manejado este tema en tu vida, si con silencio, condenación extrema o permisividad. Necesito conocer tu experiencia. Permíteme ahora abordar las raíces más profundas de esta conducta, porque la libertad genuina requiere entender por qué lo haces, no solo que lo haces. Muchos cristianos tratan de detenerse usando pura fuerza de voluntad sin entender las raíces, y por eso fracasan repetidamente. La masturbación raramente es solo sobre deseo sexual. Generalmente es síntoma de necesidades más profundas que estás tratando de satisfacer de manera equivocada. Primera raíz común: escape del estrés y ansiedad. La masturbación libera dopamina y endorfinas que temporalmente alivian el estrés. Si tu patrón es masturbarte cuando estás ansioso, estresado o abrumado, estás usando el acto como mecanismo de escape. La solución no es solo dejar de masturbarte, sino desarrollar maneras saludables de manejar el estrés. Ejercicio, oración, comunidad, descanso adecuado. Segunda raíz común: medicación del dolor emocional. Muchos usan masturbación para adormecer dolor emocional, soledad, rechazo, tristeza, vacío existencial. El placer momentáneo distrae del dolor interno. Si este es tu patrón, necesitas sanar las heridas emocionales subyacentes, no solo atacar el síntoma. Tercera raíz común: respuesta al aburrimiento. Para algunos, la masturbación es simplemente resultado de tiempo libre sin propósito. La mente ociosa busca estimulación, y la sexual es la más accesible. La solución incluye llenar tu vida con propósito, ministerio, relaciones significativas, trabajo productivo. Cuarta raíz común: hábito establecido desde la juventud. Si comenzaste a masturbarte en la adolescencia, puede haberse convertido en hábito tan arraigado que lo haces casi automáticamente sin pensarlo. Romper hábitos de décadas requiere tiempo, paciencia y estrategia intencional, no solo decisiones emocionales en momentos de convicción. Quinta raíz común: sustituto de intimidad genuina. Para solteros especialmente, la masturbación puede ser intento de satisfacer el deseo legítimo de intimidad que Dios puso en ti. El problema no es el deseo, sino el método de satisfacción. La solución para solteros es canalizar esa energía hacia búsqueda activa de matrimonio si no tienen don de continencia, y mientras tanto, sublimar el deseo hacia intimidad con Dios y comunidad. Sexta raíz común para casados: problemas en la intimidad matrimonial. Si eres casado y te masturbas regularmente, a menudo indica problemas no resueltos en tu intimidad conyugal. Frecuencia insuficiente, desconexión emocional, resentimientos no hablados, diferencias en deseo sexual. La solución requiere trabajo en el matrimonio, no solo en ti mismo. Ahora compara a Caleb con estas raíces. Para él, la masturbación era escape del estrés del ministerio, medicación para la soledad de su lucha secreta y hábito de 25 años profundamente arraigado. Cuando Isaí le ayudó a identificar estas raíces, finalmente pudo abordarlas directamente. ¿Y tú, cuáles son las raíces de tu lucha? ¿Es puramente deseo sexual o hay algo más profundo que estás tratando de satisfacer? Te invito a orar y pedirle a Dios que te revele las raíces específicas de tu conducta. Y después de esa reflexión, comenta cuánto tiempo llevas luchando con esto.
no para juzgarte, sino para saber cómo orar por ti. Comentar los años es acto de honestidad que rompe el poder del secreto. Ahora déjame hablarte sobre algo que está sucediendo en octubre del 2025. La adicción a la pornografía y masturbación ha alcanzado niveles epidémicos, especialmente entre jóvenes. Los estudios muestran que la exposición promedio a pornografía comienza ahora a los 11 años. Generaciones enteras están siendo programadas para sexualidad egoísta antes de tener oportunidad de desarrollar sexualidad saludable. La Iglesia necesita despertar y comenzar a tener estas conversaciones honestas antes de que pierda a generaciones completas. Ahora permíteme darte un camino práctico hacia la libertad, no solo teoría, sino pasos concretos que funcionan. Esto es lo que la Iglesia raramente ofrece. Soluciones reales más allá de solo ora más. Paso 1. Rompe el secreto con confesión estratégica. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. El secreto tiene poder destructor. La confesión rompe ese poder, pero la confesión debe ser estratégica. No a cualquier persona, sino a hermano maduro de confianza del mismo sexo que pueda orar contigo y mantenerte en rendición de cuentas. No confesión pública que cause escándalo innecesario, sino confesión privada que traiga sanidad. Caleb experimentó libertad cuando finalmente confesó a Isaí y luego a un pequeño grupo de hermanos de confianza. La vergüenza perdió su poder cuando la luz de la comunidad entró. Paso 2. Identifica tus patrones y disparadores. La mayoría de personas tienen patrones predecibles, ciertos momentos del día, ciertas emociones, ciertas situaciones que disparan la tentación. Identifica los tuyos. ¿Es por la noche cuando estás solo? ¿Es cuando estás estresado? ¿Es después de conflictos? Una vez identificados, puedes crear estrategias específicas para esos momentos vulnerables. Paso 3. Elimina acceso fácil a material de tentación. Mateo 5:29 dice que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Esto es lenguaje de radicalidad. Instala filtros en todos tus dispositivos, elimina redes sociales que te tientan, mueve tu computadora a área pública, no lleves tu teléfono al baño. Haz que el pecado sea difícil de cometer. Paso 4. Desarrolla hábitos de reemplazo. No basta con dejar de hacer algo, necesitas llenar ese espacio con algo positivo. Cuando sientas la urgencia, ten plan alternativo listo. Llamar a tu hermano de rendición de cuentas, hacer ejercicio físico intenso, orar en voz alta, salir a caminar. La energía necesita salida. Dale una santa. Paso 5. Practica gracia para las caídas sin abandonar la lucha. Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. La libertad generalmente no es instantánea, es proceso. Si caes después de 3 semanas, no significa que fracasaste totalmente, significa que tuviste 3 semanas de victoria seguidas de una caída. Confiesa, levántate, continúa. El enemigo quiere que una caída se convierta en recaída completa. No le des esa victoria. Paso 6. Busca sanidad para las heridas subyacentes. Si identificaste raíces emocionales profundas como dolor, trauma o vacío, necesitas consejería cristiana profesional para sanar esas heridas. La masturbación es síntoma, las heridas son la enfermedad. Mientras continúo, comenta algo que el Espíritu Santo te está mostrando sobre tu situación específica. Hay un paso que resuena particularmente para ti. Coméntalo. Paso 7 para casados. Involucra a tu esposa en el proceso. Esto es terriblemente difícil, pero frecuentemente necesario. No para darle detalles gráficos, sino para confesar que has luchado, que estás buscando libertad y que necesitas su apoyo. También para trabajar juntos en mejorar la intimidad matrimonial que puede estar contribuyendo al problema.
Muchas esposas, aunque inicialmente heridas por la confesión, se convierten en las aliadas más poderosas en la libertad de sus esposos cuando la honestidad reemplaza al secreto. Piensa en Caleb. Su libertad vino cuando combinó todos estos elementos: confesión a Isaí, identificación de raíces, comunidad de apoyo, gracia para el proceso. No fue instantáneo, tomó 2 años, pero fue real. La importancia de este video es que finalmente tienes un camino claro, no solo condenación. Mantener este canal como rutina te dará recordatorios constantes. Comenta: ya estoy suscrito ahora. Ahora necesito abordar honestamente las preguntas difíciles que probablemente tienes y que la Iglesia evita responder. Primera pregunta difícil: ¿es masturbación sin fantasía lujuriosa también pecado? Esta es la pregunta más debatida. Algunos argumentan que si puedes masturbarte sin pensamientos lujuriosos sobre otras personas, técnicamente no estás violando Mateo 5:28. Pero seamos honestos, ¿cuántas personas realmente pueden masturbarse sin ninguna fantasía sexual? Es extremadamente raro. Y aun si fuera posible, quedan los otros problemas: entrenamiento para sexualidad egoísta, riesgo de compulsión, potencial de afectar intimidad matrimonial. Mi consejo pastoral honesto: aunque técnicamente podría argumentarse que masturbación sin lujuria no viola un mandamiento específico, en la práctica casi siempre involucra lujuria y casi siempre se vuelve problemática. La meta más sabia es libertad completa, no buscar tecnicismos para justificar la práctica. Segunda pregunta difícil: ¿y los solteros que no pueden casarse pronto? Esta es situación particularmente difícil. Primera de Corintios 7 dice que si no tienen don de continencia, deben casarse. Pero no todos pueden casarse inmediatamente por diversas razones. ¿Qué hacen mientras tanto? La respuesta honesta es que es lucha real sin solución fácil. Pero hay camino. Sublimación de energía sexual hacia ejercicio físico intenso, creatividad, ministerio. Desarrollo de intimidad profunda con Dios que satisface a nivel más profundo que el físico, comunidad cercana que combate la soledad, y búsqueda activa de matrimonio si ese es su llamado. No pretendo que es fácil, pero es posible. Tercera pregunta difícil: ¿poluciones nocturnas son pecado? No. Las poluciones nocturnas o sueños húmedos son función fisiológica involuntaria que libera tensión sexual acumulada. No las controlas, no las eliges, no son pecado. Deuteronomio 23. Tenía regulaciones sobre impureza ceremonial relacionada con emisiones nocturnas, pero eso era pureza ritual, no moral. No debes sentir culpa por algo que tu cuerpo hace mientras duermes sin tu control consciente. Cuarta pregunta difícil: ¿masturbación mutua entre esposos es permitida? Esta es diferente de masturbación solitaria. Si esposo y esposa, dentro del matrimonio, se estimulan mutuamente como parte de su intimidad, esto cae bajo la libertad de Hebreos 13:4, donde el lecho matrimonial es sin mancilla. No es egoísmo solitario, sino intimidad compartida. No involucra lujuria por terceros, sino enfoque en el cónyuge. Muchos consejeros matrimoniales cristianos consideran esto perfectamente apropiado como parte de la variedad en la intimidad conyugal. Déjame contarte mi experiencia personal con este tema. Durante años de juventud luché como la mayoría de hombres. Experimenté el ciclo de caída, culpa, promesa, recaída. Lo que me liberó fue una combinación de todo lo que he compartido hoy. Confesión a hermanos de confianza que me amaron sin condenarme. Entender mis raíces específicas que incluían escape del estrés y soledad. Implementar estrategias prácticas de protección, gracia para las caídas sin abandonar la lucha. Y eventualmente matrimonio donde pude canalizar mi sexualidad según el diseño de Dios. No fue liberación instantánea, tomó años de proceso.
Pero hoy puedo decir que soy libre, no perfecto pero libre. Esa experiencia me capacita para hablarte con honestidad y compasión, no desde torre de juicio, sino desde las trincheras de la misma batalla. Quinta pregunta: ¿puedo perder mi salvación por esto? Si eres genuinamente nacido de nuevo y luchas con masturbación, no has perdido tu salvación por las caídas. Romanos 8. 1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La salvación no se pierde por pecados individuales, sino por apostasía completa, rechazo total de Cristo. Pero si vives en este pecado sin lucha, sin convicción, sin deseo de cambio, debes examinar si realmente has nacido de nuevo. El cristiano genuino no vive cómodo en pecado habitual. Lucha, cae, se levanta, sigue luchando. Llegamos al punto culminante de esta conversación honesta. Si aguantaste hasta aquí, has demostrado que genuinamente quieres libertad, no solo alivio temporal de culpa. Ahora comenta tu nombre completo. Necesito saber quién llegó al final para orar específicamente por tu libertad. Comentar tu nombre es romper el poder del anonimato y secreto. Es declarar: Señor, no me escondo más, aquí estoy con mi lucha, buscando tu libertad. Además, comparte este video. Piensa en cuántos hombres y mujeres cristianos están luchando en silencio con esto, sintiéndose solos, sin nadie con quien hablar honestamente. Este mensaje puede ser el inicio de su libertad. Comparte en redes aunque sea incómodo. Satanás pelea para que esta conversación permanezca en silencio, para que la vergüenza siga reinando. Rompe ese silencio compartiendo. Santiago 4:17. Saber hacer el bien y no hacerlo es pecado. Ahora te dirijo a otro video de este canal: Cómo desarrollar dominio propio según la Biblia. Complementa perfectamente lo que has aprendido hoy con principios adicionales de autocontrol espiritual. No demores en verlo. Ahora voy a orar contigo. Esta no es oración mágica que instantáneamente te libera, pero es declaración de fe y punto de inicio. Pon tu mano sobre tu corazón, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, vengo ante tu trono con cada persona que ha llegado hasta este punto. Señor, tú conoces sus luchas secretas, conoces cuántos años han batallado, conoces las caídas incontables y la vergüenza aplastante, pero también conoces su deseo genuino de libertad que los trajo hasta aquí. Padre, gracias por tu gracia que no nos condena sino que nos levanta. Rompo ahora el poder del secreto sobre cada vida. Declaro que la vergüenza no tiene autoridad sobre hijos e hijas del Rey. Padre, dame la valentía para confesar a hermano o hermana de confianza y romper el aislamiento. Dame sabiduría para identificar las raíces profundas de mi conducta. Dame disciplina para implementar estrategias prácticas de protección. Dame gracia para las caídas sin abandonar la lucha. Dame paciencia para el proceso que no será instantáneo, pero será real. Señor, te pido por cada soltero aquí que lucha intensamente. Acorta su tiempo de espera si el matrimonio es tu voluntad, o dame gracia sobrenatural para la continencia si ese es mi llamado. Por cada casado, restaura intimidad matrimonial que ha sido dañada por este pecado secreto. Padre, que esta conversación honesta sea el inicio de libertad real para cada persona aquí. No libertad perfecta inmediata, pero sí libertad progresiva genuina. En el nombre de Jesús, amén. Me siento profundamente honrado de haber tenido esta conversación honesta contigo hoy. Sé que no fue fácil escuchar algunas cosas, sé que probablemente te confrontó, pero esa es la naturaleza de la verdad, confronta antes de liberar. Perdóname si en algún momento sonó demasiado duro o demasiado permisivo. Intenté caminar la línea entre verdad y gracia, y no siempre es fácil. Lo que sé con certeza es esto: hay libertad real disponible para ti.
No tienes que vivir el resto de tu vida en este ciclo de caída y vergüenza. Caleb fue libre después de 25 años de lucha, y tú puedes serlo también. El camino no es instantáneo, no es fácil, pero es real. Empieza hoy. Confiesa a alguien de confianza, identifica tus raíces, implementa protecciones prácticas, recibe gracia para el proceso y regresa a este canal regularmente para recordatorios y enseñanza continua. No estás solo en esta lucha. Millones de hermanos pelean la misma batalla. Juntos, en comunidad, con honestidad y gracia, podemos caminar hacia libertad. Eres amado por Dios exactamente donde estás, pero eres amado demasiado para dejarte donde estás. Él quiere libertad para ti, y hoy diste un paso enorme hacia ella. Te bendigo en el nombre de Jesús. No olvides comentar tu nombre completo, compartir este mensaje y buscar ese otro video. Tu camino de libertad genuina comienza ahora.